Buenas tardes. Vamos a iniciar la conferencia sobre el tema las buenas prácticas tributarias, principalmente en lo que establece lo que son las rentas del trabajo. Vamos a hacer una metodología en la que les voy a compartir una presentación para que ustedes vayan en conjunto conmigo viendo lo que yo voy hablando y al mismo tiempo, pues, al final de la conferencia, ustedes puedan hacer sus preguntas y yo responderles con mucho gusto. Voy a compartirles en este momento la presentación. Las presentaciones son de ustedes, desde que ustedes se ponen de acuerdo con la gente de acá de Cámara de Industria. Vamos a tener algunos conceptos básicos sobre las buenas prácticas tributarias, que aquí en Nicaragua pues no es muy común ver en algunas empresas que se den las prácticas tributarias. Como recordarán, los que ya me conocen, este tipo de conferencias pues tienen un marco legal, lógicamente nuestra constitución política, nuestro código tributario como la ley sustantiva de la materia, la ley de concertación tributaria y toda su reforma, la última reforma, ¿verdad?, que fue la 987, y además del reglamento de la ley de concertación tributaria, que es el decreto 01-2013, y su último reforma, que es el decreto presidencial 08-2010. Bueno, pero ¿qué son las buenas prácticas tributarias o las BPT que se le conocen? Bueno, las buenas prácticas tributarias son aquellas en las que la podemos definir como el conjunto de principios, ¿verdad?, y procedimientos que producto de algunas omisiones tributarias tenemos alguna alerta de riesgo para implementar prácticas eficaces para la persona, eficiente para el resto de todo lo que acompañan a estas personas, sostenibles y flexibles por parte de las empresas como contribuyentes. Estas buenas prácticas tributarias deben estar pensadas y realizadas por los miembros de la empresa con el apoyo de sus órganos de dirección. Las buenas prácticas tributarias suponen una mejora evidente de los estándares de control interno, siempre que de acuerdo con los criterios éticos de cada uno de ustedes, de lo que representan a su empresa, y técnicos, ¿verdad?, en su experiencia, aplicando razonablemente lo que llevan los principios de contabilidad generalmente aceptados por las normas de información financiera como un arte o ciencia, con el objetivo de establecer el verdadero significado o sentido de las disposiciones legales vigentes en materia tributaria que los afecten, alineados a la misión de su empresa, a su visión y a sus valores. Estas prácticas, oigan bien la última parte, deben estar documentadas para servir de referente a otro y facilitar la mejora en su proceso. Pero además sirven como soporte de los tan cuestionados gastos deducibles por parte de la administración. Bueno, las buenas prácticas tributarias deben empezar, estimados, desde la misma junta directiva. Actualmente, con lo que estamos pasando con esta crisis social de esta pandemia, estas medidas, como cuáles medidas se deben de estar tomando, de cómo proteger la liquidez de la empresa, cómo mejorar las ventas de la empresa, estrategia de cómo pagar las deudas, porque no nos están, ¿verdad?, condonando deudas, y dar las orientaciones para que se implementen las buenas prácticas tributarias en los cuestionados deducibles, como les decía anteriormente, de los costos y gastos causados, que son generales y necesarios para producir la renta gravable que tanto cuestiona la administración tributaria, para conservar su mantenimiento, lo que es el negocio en marcha, versus cualquier otra erogación que siempre es cuestionada, que no esté vinculada con la obtención de la famosa renta gravable, que es la que hace la administración tributaria cuando nos llega a revisar. Recuerden algo, ¿por qué pongo que las buenas prácticas tributarias
comienzan desde la junta directiva, porque la experiencia nos ha dado que la administración tributaria establece que todas las medidas que se tomen deben estar en los famosos libros de acta de la junta directiva, en las minutas que se hacen para cuando se van a hacer las juntas directivas, y todas las medidas que se tomen pues deben estar ahí inscritas en o puestas o reflejadas en los libros de acta, ¿verdad? Para que luego se certifiquen, pues, y la administración tributaria pueda obtener la copia respectiva. ¿Por qué hay que implementar las buenas prácticas tributarias en las rentas del trabajo, que es el tema que hoy nos ocupa? Porque en la ley de concertación tributaria es muy interesante que de los 25 incisos que tiene el artículo 39, 8 están relacionados con las rentas del trabajo. O sea, casi el 37% de los 25 numerales están relacionados con las rentas del trabajo. Y uno de los principales cuestionamientos que siempre se da, lo que es el artículo 39, que es el gasto deducible, es el artículo, el numeral 4, que son las rentas, que son los gastos por salario y demás compensaciones, y el famoso numeral 6, que son las regalías o todo lo que se le puede dar a los trabajadores, que siempre la administración tributaria con sus auditores pues legislan en nuestra oficina al vincular estos dos numerales, y cuando nosotros les establecemos de que, por ejemplo, pagamos una comisión, pues el auditor establece que la comisión se le tiene que pagar a todos los trabajadores. Es una confusión, ¿verdad? No señala, la ley de concertación tributaria no señala cuáles son los documentos justificativos o soportes adecuados que deben acompañarse en los registros contables y la deducción fiscal como costo o gasto. En el rubro de las rentas de trabajo, pues no solo basta el contrato, fíjense bien, a que esté o que esté inscrito en el INSS, el auditor. Eso donde se establecieron los requisitos de la deducción de las rentas de trabajo, en la famosa disposición técnica 07-2007, solo establecía 2 requisitos. Sin embargo, hoy la administración tributaria pide carnet, que esté inscrito en el link, para presentarme la planilla, enseñarme los informes de este trabajador, etc. Es decir, la administración tributaria no posee un asidero legal para fundamentar la decisión de declarar no deducible como un costo o un gasto, de tal manera que sus decisiones y consecuencias son sus ajustes sobre esos costos y gastos, no deducibles, discrecionales por cuanto ellos determinan la suficiencia. Cuando yo digo ellos, pues el auditor, cuando está en nuestro domicilio tributario, determina la suficiencia, la pertinencia y la calidad de la prueba que admite. La ley de concertación tributaria no realiza un señalamiento oficial del marco normativo contable que debe regir para el registro contable. Esa es una de las fallas que tiene pues nuestra ley de concertación tributaria. Y el caso que nos ocupa, les decía que hoy pues nuestra legislación, la ley de concertación tributaria, que es la ley 822 y su reforma, pues establecen que las rentas en Nicaragua es dual, y las rentas del trabajo, que son las para los trabajadores, las rentas de las actividades económicas, que son para las empresas, y las rentas de capital y ganancia de capital, que pueden presentarse tanto para las personas naturales como para las rentas de actividades económicas, que son las personas jurídicas. Vean, el sistema de retenciones, ahí tienen ustedes la definición en esa lámina que estamos presentando, pues es una manera de recolección, de recaudación de la administración tributaria en todas las legislaciones por derecho comparado. Ustedes lo podrán encontrar, que es una manera de pagar los impuestos, ¿verdad? Y en Nicaragua, pues una manera de recaudar es a través de que a los contribuyentes, los empleadores, pues se le da la tarea de que sean recaudadores y retenedores en la fuente. Pues el contribuyente se convierte en la fuente, que es el que retiene. Tienen la definición de lo que significa el retener y es lo que significa el enterar. Si el contribuyente retiene, pues tiene la obligación de enterar, porque es un dinero que no le corresponde. Si no lo entera y trata de financiarse con este dinero que retiene, pues el fisco tiene la misma ley
y esta ley pues le hará, al comprobar la infracción, pues vienen las sanciones a través de las multas. Les decía que en este tipo de rentas nosotros tenemos las rentas del trabajo y las rentas de las actividades económicas y las rentas de capital, que casi siempre las rentas de capital todas son definitivas. En las rentas de trabajo pues tenemos las retenciones se hacen a través de las famosas retenciones salariales, y nosotros encontramos la definición de las rentas del trabajo en el artículo 11 de la Ley de Concertación Tributaria y en el artículo 25 de la Ley y 19 del reglamento encontramos los procedimientos del cálculo de las rentas del trabajo. Estas rentas del trabajo, veamos la definición que establece nuestra Ley de Concertación Tributaria, y el subrayado es mío y las negrillas también, no lo trae la ley. Se establece que las rentas de trabajo, dice que son las rentas de trabajo las provenientes de toda clase de contraprestación, retribución o ingreso, cualquiera sea, o oigan bien esa palabra, su denominación o naturaleza, en dinero o en especie. O sea, que nos pueden dar dinero, nos pueden dar especie, se considera una renta del trabajo. Que se deriven del trabajo personal, prestado por cuenta ajena, como rentas del trabajo, se incluyen, o sea, que no es solamente que se nombra, se incluyen los salarios y demás ingresos percibidos por razón del cargo, tales como sueldos, sonaje, antigüedad, bonos, sobresueldo, sueldos variables, reconocimientos al desempeño, y la ley y nuestros diputados establecieron y cualquier otra forma de remuneración adicional. Ahí continúa para el Estado, pero pueden ver que quiere decir que todo lo que nos puedan dar a nosotros en la empresa y que no sea exento, pues serán considerados rentas del trabajo, y al ser considerados rentas del trabajo, pues tendrán que hacerse las retenciones respectivas de ley. En el artículo 19 de la ley, ustedes van a encontrar ahí que se encuentran 11 numerales. De esos 11 numerales, pues, escogí los 8 que realmente son los que más, ¿verdad?, se utilizan, que son los que supuestamente están exentos. Aquel que gana 100.000 córdobas, o sea, 8.333.33 al año, pues no paga impuestos. Se tiene el 13º mes como aguinaldo, ese está exento de impuestos. Mucha gente a veces me dice, si me pagan un segundo o tercer mes, o si me pagan un segundo aguinaldo, aquí la ley dice el 13º mes, ¿verdad? No dice un segundo 13º mes. En otras ocasiones se establece, dice, y si en un convenio colectivo dice que voy a pagar 2 13º mes, pues el convenio colectivo más adelante, ustedes lo van a ver ahí, dice que está exento. Las indemnizaciones de hasta 5 meses y sueldos y salarios que reciban los trabajadores, usted da ya con la ley 185, que es el Código Laboral, pues ahí tenemos que hacer vinculaciones de cómo se hacen los cálculos para las personas que dan hasta los 5 meses de sueldo y salario. Los demás beneficios en especies derivados de la convención colectiva, siempre que se otorguen en forma general a los trabajadores, o sea, todos los trabajadores. Son 1.000 trabajadores, los 1.000 trabajadores. Las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de seguridad social, tales como, ya lo establece, solamente 2, pensiones y jubilación. Las prestaciones pagadas por fondos de ahorro y pensiones distintos a las demás de seguridad social que cuenten con el aval. Oigan bien, si se cuenta con el aval, pues entonces están exentos. Las indemnizaciones pagadas por consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales a las cosas o daños físicos o psicológicos. Y ese número 8, que quizás es uno de los más cuestionados y que en muchas ocasiones nos hemos encontrado, pues que la administración tributaria no lo reconoce, porque se establece que no lo dejaron en el contrato de trabajo, porque no lo tienen en un adendum o porque no está dentro de las políticas generales de la empresa. Que es el famoso numeral 8, que dice que lo percibido, uso o asignación de medios y servicios necesarios para ejercer las funciones propias del cargo, tales como viáticos, telefonía, vehículos, combustibles, gastos de depreciación y mantenimiento de vehículos, gastos de representación y reembolso,
siempre, y ahí viene la limitante, siempre que no constituyan renta o una simulación o ocultamiento de la misma. Mucha gente me dice, nosotros hemos puesto esto en algunos contratos y la administración tributaria no ha hecho ajuste. Pues hay que establecerlo muy bien porque es cierto, lo puedes poner en un contrato, pero si la junta directiva no te dio la potestad de que tenías que poner eso en un contrato, pues lógicamente va a ser cuestionado por parte de la administración tributaria. Y les hablaba al inicio de los famosos numerales que están en el artículo 39, que comienzan del 4 al 10. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numerales que están relacionados con las rentas del trabajo, que representan el 37% de los gastos deducibles que están en el artículo 39. ¿Y cuáles son esos gastos, costos y gastos deducibles que están relacionados con la renta del trabajo? En el numeral 4 dice, los sueldos, los salarios y cualquier otra compensación. Las cotizaciones y aporte de los empleadores. Las erogaciones efectuadas para prestar gratuitamente a los trabajadores beneficios. Los aportes en conceptos de prima, o sea, otro seguro además del seguro social. Hasta el 10% de las utilidades si la empresa las quiere regalar. Las indemnizaciones que reciban los trabajadores más allá de 500.000 córdobas y los costos por erogaciones o adecuaciones cuando se hacen algunas mejoras en la empresa para que los trabajadores puedan realizar su trabajo. Son el 37% del listado de los 25 numerales del artículo 39 están relacionados con las rentas del trabajo. Hay preguntas básicas que ustedes a veces hacen o han estado haciendo en estos días, como ¿el pago de vacaciones e incentivos están sujetos a la retención de los asalariados? Sí, están sujetos a las rentas del trabajo y por lo tanto hay que hacerles retenciones tales como las horas extras, los incentivos, los bonos, etcétera. Ustedes ahí tienen la base legal. Si no están exentos, pues lógicamente van a pagar impuestos. El mecanismo básicamente es el cálculo de retención de una renta que nos establece de que si una persona gana más de 100.000, menos de 100.000 córdobas, lógicamente no va a pagar impuestos. Otra pregunta es si le da una indemnización de por encima de los 500.000 córdobas. Vean, esto es una discusión que siempre ha habido. Si yo gano 120.000 córdobas y ya tengo más de 10 años de trabajar a la empresa, lógicamente lo que me van a entregar a mí son 600.000 córdobas. Los 100.000 córdobas son los que me le van a retener 15%. Los otros 500.000 no pagarían impuestos. Ahí está la base legal. Una de las preguntas es de que si los empleadores me tienen que entregar a mí una constancia de retención. Sí, pero ¿cuándo me la tienen que entregar? 45 días después. Y si yo me voy antes, pues antes que le entregue su... Y si yo renuncio, pues cuando usted renuncie le tienen que entregar su constancia de retención. Los 45 días son propiamente se cumplen el 15 de febrero del año subsiguiente cuando termina el periodo fiscal. Los beneficios en especie. Si los beneficios en especie no están en un convenio colectivo, todo lo que le entreguen ustedes al trabajador pues va a ser objeto de liquidación del impuesto sobre la renta en el mes que ustedes le entreguen ese beneficio. Me han hecho algunas preguntas tales como fue el mejor trabajador y se le quiere dar de obsequio, dicen, una computadora. Pues si esa computadora costó $500, pues $500 son los que recibe esa persona en especie. No, estaría grabado con el impuesto sobre la renta. Los subsidios están exentos del IR. Bueno, efectivamente, la ley establece que las prestaciones pagadas por los distintos regímenes de seguridad social, tales como las pensiones y jubilaciones, esas están exentas del pago del impuesto sobre la renta. El periodo fiscal, ya saben, ¿verdad?, que es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Todos nosotros estamos exentos de hacer una declaración anual solo si no tenemos ingresos de diferentes fuentes o trabajamos a diferentes empleadores, pues estaríamos en la obligación de inscribirnos ante la administración tributaria y hacer nuestra declaración anual. Está la pregunta del despido. Bueno, el despido
el despido, ¿verdad? Está vinculado en la parte fiscal, está vinculado en que solamente para efecto fiscal, solamente si alguien despidió, la administración tributaria no se mete en cómo fue el despido está en el artículo 48 del Código Laboral. Lo que la administración tributaria hace es ver si le vas a pagar a su indemnización, si tiene una indemnización de más de los 500.000 Córdoba, si tiene pago de algún bono, si tiene pago de vacaciones. En eso es que se mete la administración tributaria. En el caso pues de despido, pues es por la parte laboral, pues lo tendrán que ver con el derecho laboral, que es la ley 185, y también el Código Procesal Laboral, que es la ley 815. En el caso de la renuncia, pues lo mismo, la administración tributaria lo que va a mirar es que si se pasa de los 500.000, pues le va a tener que cobrar por el exceso de los 500.000. Si le pagan vacaciones, pues va a tener que cobrarle impuestos por las vacaciones. Si le pagan, en muchas ocasiones sucede que dicen, no, porque fue un trabajador leal y fiel, le vamos a dar un beneficio extra, un extra salario. Pues ese extra salario pues, tendrá que pagar el impuesto sobre la renta respectiva. ¿Ya? Aquí donde nos estamos metiendo bien la parte en lo que se está dando mucho, que es la suspensión. Vean, la suspensión, y aquí lo voy a relacionar un poco con alguien que hizo una pregunta antes de que comenzáramos la exposición sobre el establecimiento de la aplicación para el efecto de los casos fortuitos o fuerza mayor. Aquí en Nicaragua todavía, a pesar de que estamos en esta situación a nivel mundial, pues Nicaragua no ha decretado, no ha sacado algún comunicado, no ha sacado algún decreto presidencial, algún decreto ejecutivo que se establezca que estamos en alguna situación en la que pueda caer, en el caso de una persona que hizo una pregunta de la disposición técnica 03-2006, que preguntaba si estaba vigente porque establecía que en el artículo número, en el dispone cuarto, en el dispone tercero de esa disposición que ella hacía la pregunta, ¿es una mujer o es varón? Un varón de la disposición administrativa 06-2006, caso fortuito fuerza mayor, y establecía que los acontecimientos de la naturaleza, tales como deslave, inundación, terremoto, huracanes, desborde de los ríos, y nos subrayaba pestes. Efectivamente, pues esta disposición está vigente, nadie la ha derogado, aparece todavía en la página web de la DGI, pero aquí en Nicaragua todavía no se está establecido que nosotros estemos en una peste, en una situación de esta. Por lo tanto, pues si ustedes ven el artículo 38, que lo tienen en su pantalla, cuando ustedes se van al artículo 38 y ustedes ven en el inciso E, dice, la fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. En Nicaragua no se ha suspendido el trabajo. En Nicaragua no se ha dicho se deja de trabajar por esta situación. Es mi opinión, ¿verdad? Por lo tanto, el caso fortuito, fuerza mayor, todavía no aplica. Porque no se han suspendido los trabajos, no ha habido suspensión, no han mandado a nadie a su casa por suspensión general. Por lo tanto, pues todavía no se tiene aquí en Nicaragua una suspensión general donde pueda caber el caso fortuito o fuerza mayor. De las vacaciones, bueno, muchos preguntaban, ¿qué pasa si yo dono pues ahorita con esta situación? Porque en algunas empresas pues se están dando situaciones de cierre temporales o que me van a dar de vacaciones. Vean, si un dado caso pues donan vacaciones, pues esas vacaciones son como que fueron pagadas a ustedes y van a tener que tener efectos del impuesto sobre la renta, como que ustedes recibieron, si son los trabajadores, como que recibieron esos ingresos, y por lo tanto al recibir esos ingresos se tiene que liquidar en ese mes. Si esa persona tiene un salario fijo, pues como un extra, un pago extraordinario de ese mes, y si tienen salario variable, pues se le sumará a su salario variable para la liquidación del impuesto sobre la renta. Ahí la ley fiscal no distingue o no importa el nombre que ustedes le den. Ustedes le quieren llamar donación, pues llámenle en donación. Si ustedes le quieren llamar aporte, pues le llamarán aporte. La administración tributaria no va a distinguir en la denominación que ustedes les den, y lo que va a hacer es cobrarle el impuesto respectivo
ya sea si es por un pago extraordinario o si es como una suma para los salarios variables. Conclusiones, señores, vean. ¿Qué concluimos? La renta del trabajo únicamente se deriva de una relación laboral. Los ingresos provenientes de una relación de servicio profesional no pueden considerarse renta del trabajo, sino renta de actividades económicas, aquellos que se dedican a los servicios profesionales. ¿Qué está sucediendo? Me escribían alguna gente que decía, estamos despidiendo a una persona, pero las estamos contratando como servicios profesionales. Cuando ustedes les decía desde el inicio, vean, las buenas prácticas tributarias tienen que tomarse en cuenta con la gente de la junta directiva. Si ustedes van a despedir y luego van a contratar a una persona, pues las relaciones van a ser uno por el lado de del derecho laboral cuando es trabajador y el otro por el derecho pues mercantil cuando es por el servicio profesional. Tienen que tomar en cuenta eso con su profesional, con su asesor, pues recuerden que se llaman retenciones en la fuente y la fuente son ustedes. Normalmente la administración tributaria pues hace lo más fácil, de una manera arbitraria, sigue diciendo que la persona que quedó como servicio profesional es trabajador porque la fuente es la empresa. No, hay que demostrarle que no existe ya una relación laboral y lo que existe es una relación profesional y que ya no hay dependencia. Ahí tendría que demostrarlo, ¿verdad?, la empresa en este caso. El trabajador debe ser una persona física, el trabajador debe someterse al respecto al empleador, eso lo estoy tomando de lo que establece el Código Laboral. Una de las situaciones que les decía que después contesto a las preguntas. Una de las situaciones en las conclusiones que yo pongo es que el derecho ha creado métodos y sistemas para interpretar e integrar la norma jurídica. Nuestro código tributario, y fíjense bien que siempre lo he mencionado, el subrayado es mío, en su considerando quinto establece que por seguridad jurídica ha de entenderse la posibilidad de prever las consecuencias y el tratamiento tributario de la situación y actuaciones de los contribuyentes, pudiendo pronosticar de previo las correspondientes decisiones administrativas, judiciales sobre tales situaciones y acciones. Sobra decir que en medida en que se observa dicho principio, se promueve la plena confianza de los ciudadanos en sus instituciones y se les protege de la arbitrariedad. ¿Qué pasa? Que la administración tributaria no toma en cuenta, no pronostica, no ve de previo estas situaciones como las que actualmente estamos pasando. El uso de esto puede ser manipulado y llevarnos a resultados diferentes. Si partimos que el derecho ha sido creado para vivir en armonía, respetando las reglas, lo que debe primar es entonces el valor ético en las interpretaciones y a lo que debemos tender es a la justicia. Es una interpretación propia, ¿verdad? Recuerden que los aspectos impositivos y legales podrían posteriormente estar sujetos a las revisiones e interpretaciones por parte de las autoridades fiscales competentes. La posibilidad de su interpretación que sea distinta a la que ustedes tengan o la que nosotros tengamos es un riesgo que no podemos de todo, ¿verdad?, ignorar. No podemos ignorarlo. Es un riesgo permanente debido a que la administración tributaria, cuando nos manda a sus auditores, lamentablemente los auditores legislan en nuestras oficinas. Una de las conclusiones que les voy a dejar es que si la empresa no paga los tributos en la DGI, cae en lo que se conoce como incumplimiento de deberes y obligaciones formales del contribuyente responsable. Al no cumplir la infracción tributaria por el incumplimiento de las obligaciones formales, los contribuyentes responsables serán sancionados. En el artículo 134 y 127 establece una multa entre 70 y 90 unidades por la omisión de la presentación de las declaraciones. Recuerden que cada unidad de multa son 25 córdobas. Se sanciona con mora y mantenimiento de valor sobre el monto no pagado y adeudado en la DGI. Los montos de mora son de conformidad con los artículos 130 y 131 del Código Tributario. El IVA y las retenciones, el 5% mensual o fracción hasta un máximo del 50% del total adeudado.
el anticipo del IR es el 2.5% mensual, con fracción del mes hasta un máximo del 50% del total adeudo. En la disposición técnica que está vigente, 09-2006, están las infracciones tributarias vigentes. La pueden bajar de la página web de la DGI. Recuerden que nos vamos a morir, vamos a seguir pagando impuestos. Para la primera, verdad, no hay fórmula extraordinaria que cómo evitarla, pero para la segunda, pues hay que hacer una planeación y unas buenas prácticas tributarias que logren proteger e incrementar su patrimonio fiscales. Pero antes de concluir, quiero decirle que el seminario, la conferencia está basada en lo que son las rentas del trabajo. Bien, en las rentas del trabajo, uno de los grandes errores que se cometen normalmente es que, ¿qué pasaría? Van a surgir preguntas, porque ya tengo varias preguntas por acá, de que si una persona, cortamos ahorita al mes de marzo, no llegó ni a los 100.000 córdobas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues yo le corto, le doy su constancia de retención de cuánto fue lo que le retuve en ese momento. ¿Qué pasaría si yo en este instante comienzo y contrato a una persona para que me comience a trabajar ahorita en el mes de abril? Pues esa persona, su primer mes es el mes de abril. No cometan el error que mucho se está dando de que la persona dice, bueno, como entró en el mes de abril es el cuarto mes. No, es su primer mes. En el mes de abril sería el primer mes en el que entra esa persona, multiplicado por 12, dividido entre 12. Yo les voy a dejar unas presentaciones, ¿verdad? Acá, inclusive con algunos ejemplos normales de cómo se hacen liquidaciones del impuesto sobre la renta para personas que tienen salario variable, para personas que trabajan 1, 2, 3 meses. Eso son una parte práctica que Cámara de Industria les va a hacer llegar después de que terminemos la presentación, porque yo las entrego acá. Las voy a pasar rápidamente antes de que lleguemos, ¿verdad? Ahí están, ustedes van a ver ahí, estos son los ejercicios que van a tener ustedes, cada uno de ellos y su comprobación. Sin embargo, pues vamos a entrar a la etapa de preguntas y respuestas para cumplir con el tema. Dice, buenas tardes, estimado. Dice, los trabajadores que laboran en restaurantes y la propina se incorpora en la factura de consumo, ¿cuál es el procedimiento para aplicar las retenciones por rentas del trabajo? Tomando en consideración que el pago de la propina no está incorporado a un contrato laboral. Bueno, aquí le voy a contestar a esta persona producto de la experiencia y la expertise. La propina está establecido en la ley 842, que es la ley de consumidores. ¿Qué es lo que sucede? Si usted se va al reglamento, en el artículo 4 establece claramente que la propina no es parte del salario para complementar el salario. Sin embargo, la administración tributaria le contestó a la Asociación de Restauranteros y Hoteleros de Nicaragua que la propina es parte de la renta bruta del trabajador. O sea, son rentas del trabajo. A ver, ¿cómo es esto? Si yo soy un mesero y gano mi salario mínimo de 9.000 córdobas y yo tengo una propina en el mes de 10.000 córdobas, a mí me van a pagar 19.000 córdobas. Pero ¿por cuánto me van a quitar impuestos? Pues me van a quitar impuestos por 19.000 córdobas. No es que me van a quitar impuestos por los 9.000. Esto fue una discusión fuerte porque el espíritu del legislador fue que no se le cobrara la seguridad social al trabajador, pero no tomó en cuenta lo del impuesto sobre la renta. Así que a un trabajador que trabaje, que tenga propina, tiene que retenérsele a la propina el impuesto sobre la renta porque es parte de sus rentas del trabajo. No están exentas. Si ustedes se van al artículo 19, no establece en la ley jerárquicamente
La ley 842, que es la ley del consumidor, y la ley 822 tienen el mismo rango jurídico. Por lo tanto, no puede la ley del consumidor pasar por encima de la ley tributaria. Es por eso que la propina es parte de las rentas del trabajo de las personas, aunque no sea un gasto para la empresa, porque por eso nosotros nos llamamos retenedores en la fuente. La fuente es el empleador. La siguiente pregunta dice una cosa. Queríamos, dice, consultarle cómo se tendría que proceder a una suspensión de nuestra empresa por un periodo de 2 meses sin tener ningún movimiento y cada trabajador en su casa ante las siguientes entidades, DGI y alcaldía. Bueno, recuerda que yo le presenté en las presentaciones y que ustedes se les van a hacer llegar que el artículo 38 del Código Laboral establece que es la única manera de la suspensión. Para la administración tributaria, jerárquicamente, él no puede intervenir porque el único que puede hablar sobre materia laboral es el Código. Recuerda que solo 3 autoridades pueden hablar en materia laboral. Las únicas que pueden hablar en materia laboral es el Código de los tribunales de apelaciones del trabajo, los tribunales laborales y el Ministerio del Trabajo. La administración tributaria y la alcaldía no se irá a meter nada en lo que respecta a los trabajadores. Si el trabajador dejó de laborar y no recibió ingresos, pues, lógicamente no va a recibir impuestos la Dirección General de Ingresos. En la parte de la alcaldía, pues la alcaldía no cobra impuestos a los trabajadores porque en los mismos planes de arbitrio, tanto en el decreto 455 como en el decreto 1091, establece que los ingresos a los trabajadores están exentos. Dice, estoy inscrito como contribuyente, persona natural, a la vez soy asalariado en otra empresa. DGI me detalla como comicidad, anticipo y retención salario. ¿Qué soporte documento debo presentar a la renta para que sea subsanada esa omisidad que es producto de las retenciones salariales de mi empleador? Vea, esto es algo muy normal y común que está sucediendo en la administración tributaria, a pesar de que su famosa información cruzada, información externa, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues pedirle una constancia a tu empleador, llevar tu colilla de seguridad social, donde le estableces y a través de una carta que tenés que dirigirle a tu administración de tu jurisdicción, establecerle de que sos un trabajador, que esas se llaman rentas del trabajo, y si tuvieras un pequeño negocio, se llaman renta de actividad económica, y no te puede estar juntando las 2 rentas, creándote una omisidad que efectivamente no es tuya. Recuerden que yo les establecía algo. Lean el considerando quinto del Código Tributario. Dice, deberá de prever esas situaciones para que no se creen arbitrariedades, porque si no desconfiamos de la administración. Así que para la persona que pregunta esto, lo que tiene que hacer es llevar su colilla, llevar una constancia de su trabajo que recibe eso de renta de actividad, que no tiene que tiene una renta del trabajo y que eso es lo que le paga a la empresa. Porque ya ha tenido este caso, pues, y la administración tributaria hace las correcciones respectivas. Buenas tardes, dice. Si la empresa solicita suspensión arbitral y este le otorga, se debe retener sobre los 6 días que manda la ley para los trabajadores antes de mandarlos a descansar. A ver, recuerden algo. Cuando ustedes leen la ley, en el artículo 25 y 19 del reglamento te establece que existen periodos. ¿Cuál es el periodo fiscal del trabajador? Decíamos al inicio de la exposición. Es de enero a diciembre. Se llama IR anual. Como es anual, son 12 meses. Pero la misma ley, cuando ustedes leen ahí, dice, o cuando existan otros periodos. Lo normal es lo siguiente. Como ustedes están haciendo una suspensión, significa que siguen siendo trabajadores de ustedes. La pregunta es buena cuando dice, ¿le tengo que retener por esos 6 días? Pues claro que sí le vas a tener que retener. ¿Por qué? Porque el hecho de que no se te cruce en ese mes, vos lo que vas a hacer es la proporción del periodo, porque la ley dice,
o cuando existan otros periodos. A ver, cuando a mí me retienen en el mes, pero se acostumbra retenerme en 2 quincenas. Entonces ahí se convierte, el del mes se convierte en un periodo de 2. ¿Qué pasaría si yo diría, quítemelo semanal? Entonces me lo dividen, lo que me quitan en el mes, me lo dividen en 30 días, ya tenemos cuánto me tienen que quitar en el día, y me lo multiplican por los 6 días de la semana. Y entonces surge la pregunta, ¿y entonces se tiene que quitar por un día? Hasta por un día hay que quitar retención. Porque esa es la forma o periodo que se estableció, más en este caso especial. Y eso se tiene que quedar establecido en los cálculos que se van a hacer o en los escritos que va a hacer el contador, el auxiliar, va a dar, se quita por estos 6 días, hasta ahí se corta. Que luego venimos y terminamos el periodo fiscal de los 12 meses. Pues ahí donde vamos a hacer, la misma ley establece los ajustes pertinentes. Dice, ¿cómo se tendría que proceder ante una suspensión de nuestra empresa por un periodo de meses sin tener ningún movimiento y cada trabajador en su casa? Bueno, eso ya lo habíamos contestado. Dada la situación, que es lo conveniente, suspensión laboral o liquidación del trabajador, y luego se reanuda en actividad económica, hacer la contratación nuevamente. Vean, estas son tomas de esa pregunta que acaba de hacer, que hizo esta persona, son preguntas totalmente gerenciales o de junta directiva. Lo que tienen que hacer en este caso, ¿qué me es mejor a mí? Suspender, liquidar o reanudar. Bueno, no es una decisión que la tome el contador, la toma la junta directiva, que es la que dirige, administra la empresa. Si es una persona jurídica, si es una persona natural la empresa, pues lógicamente es el propietario el que decidirá si va a suspender o va a liquidar. Lo que podemos hacer nosotros como parte de la empresa es sugerir, pero no podemos determinar esa toma de decisión. Dice, ¿existe alguna limitación en el tiempo si se suspenden los contratos de un trabajador permanente como si fuera un permiso sin goce de sueldo? Y otro caso, si puede ajustar el sueldo con un porcentaje inferior al 80%. En Nicaragua tienen que ir al Código Laboral. La parte fiscal es una ley que tiene el mismo rango jerárquico, pero la ley fiscal no puede legislar sobre la laboral. Lo que tienen que ir es a ver todas las condicionantes, todo lo que establece la ley laboral para el caso que pregunte el caballero. Pues acá, ahora, si vos le vas a bajar a un 80% el sueldo actual, no tenés que ver si tenés la facultad de bajarle el 80% a un trabajador del sueldo actual, porque creo que hay consecuencias en este caso. No se pueden bajar los salarios así nomás, si no son por acuerdos o convenios que puedan existir. Dice, si un empleado se le pagó una segunda indemnización y esta se pasa de 500,000, le tengo que retener IR. Para empezar, recuerde que leíamos el artículo 19. En el artículo 19 se establecía de que lo máximo que está como exento son 500,000 costos. Me llama la atención que dice que se paga una segunda indemnización, lo que significa que si se paga una segunda indemnización, tiene que haber un convenio colectivo. Si en el convenio colectivo dice que hay que pagar una segunda indemnización, se paga. Si con esa segunda indemnización se pasa de los 500,000, lógicamente a ese exceso le vas a tener que retener el 15%. Pero vamos al supuesto de que no está en el convenio colectivo. Sencillamente va a suceder lo siguiente, que la administración tributaria, si te llega a ver las retenciones, pues te va a tener que hacer el ajuste en las retenciones. Pero si te llega a ver el IR anual, no te va a aceptar como gasto deducible el exceso de esa indemnización, porque la misma ley en el artículo 39 dice que solamente va a aceptarte como gasto deducible lo que esté establecido en la ley de la materia, que es la ley 185 o Código Laboral.
me hacen la siguiente pregunta. Dice, en la presentación solo hemos visto lo que establece la ley en términos generales de la ley. Pero, ¿cuál sería el enfoque o materia de apoyo útil para la situación que se está atravesando relacionada con la pandemia? Bueno, lo que está sucediendo en otros países, caballero, que se tomen medidas paliativas que incentiven o incentivos tributarios que vengan a estar relacionados con esta pandemia. Por ponerte un ejemplo, en Panamá dice, bueno, vamos a tener que hacer un alivio tributario. Como tenían que hacer la declaración anual del IR, pues vamos a hacer que que nos pagues por lo menos el 70% de lo que pagaste en el año 2019. Ese es un paliativo. En Costa Rica, ¿qué es lo que acabo de leer últimamente? Bueno, en Costa Rica dice, vamos a tener que hacer alguna ayuda o algo. Todas aquellas personas que alquilan, y si la persona que le alquila es un responsable retenedor del impuesto de valor agregado, esta persona no le va a cobrar por 3 meses el IVA. Esas son medidas, pero en Nicaragua todavía no hemos tomado medidas de ese tipo, pues que vayan a hacer, ¿verdad?, algo paliativas. Me hacen la pregunta, dice, bueno, buenas tardes, ¿cuál es el procedimiento para la presentación de la declaración del IR de los asalariados? Bueno, el procedimiento es a través de la DMI. Ahí están las tres declaraciones de Nicaragua. La de anticipo del IR, la del IVA o el pago mínimo definitivo, y está la de las retenciones. Se sube un archivo en Excel. Ese archivo en Excel tiene que contener a través de un catálogo, y se le pone un número y ese número lo lleva a la casilla correspondiente. Eso es lo que le puedo contestar para esa pregunta. Esa es la forma, el procedimiento que se hace. Dice, ¿existen indicios que la administración tributaria tome medidas fiscales ante la situación actual o existe una negativa plena de hacerlo? Bueno, vean, quien toma las iniciativas sobre las situaciones administrativas no son las administraciones tributarias, son los estados, son los gobiernos. Actualmente, pues en los Estados Unidos, lo que se conoce como el IRS, pues lo tomó el Estado dijo, vamos a ayudarles a las familias aquellas que tengan menos de $75,000 anuales, pues les vamos a hacer una ayuda con $1,200. Pero fue la administración a través, lo hizo cumplir de lo que se llama el IRS o la DGI de los Estados Unidos. De igual manera, si se va a tomar alguna medida, pues lógicamente, pues creo que son los gobiernos los que lo toman y la hacen cumplir a través de las administraciones tributarias. Dice, si contratamos a una persona por un día como servicio de limpieza en la que pagamos 300 córdobas, ¿con qué soportamos el gasto? Vean, eso es lo que se conoce como gastos generales. Si usted lee el artículo 91 del Código Tributario, en el artículo 91 del Código Tributario están los respaldos documentales. Y dice el artículo 91 del Código Tributario que todos los documentos que nosotros hagamos en la empresa como funcionario o empleado son válidos mientras no nos demuestren lo contrario. Yo les decía al inicio y en las presentaciones que una de las cosas que pasa en Nicaragua y que contiene esta ley de concertación tributaria es el cuestionado debidamente soportado, ¿no? El debidamente soportado. Pero para en estos casos que nos presente esta persona, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, haríamos un recibo. En este caso, como son 300 córdobas, pues no es objeto de retención, porque por 1,000 córdobas le pedimos la cédula de esa persona, que esa persona existe, está diciendo que es limpieza, pues toma una fotografía cuando esté haciendo la limpieza o le toma un video, porque en el mismo artículo 90 establece que son medios de prueba, pues la fotografía, los videos, etc. Y se justifica el gasto de 300 córdobas.